Buenas tardes, buen provecho. Bueno, está grabando. Sí. Bueno, para contarles acerca de mi vida, con esa presentación de 17 años me enfiné, pues cualquiera piensa que fui un santo toda la vida, ¿no? Pero déjame decirle que los primeros 2 años de ese incursionar en la fraternidad fueron bastante difíciles. Vengo de una familia de acá de Tegucigalpa, somos 4 hermanos, yo soy el menor de todos ellos, mi papá ingeniero civil, mi mamá ama de casa, apoyándolo siempre en el hogar. Pasamos toda una infancia muy bonita. Yo no tuve ningún evento, ningún trauma ni ningún problema que yo recuerde, sino que al contrario, mucha felicidad, mucha armonía, mucha provisión. Mi papá, un hombre muy trabajador, siempre nos proveyó de todo lo que necesitábamos y todavía más. Teníamos cierta comodidad, cierta solvencia, lo que nos permitía vivir bien, estudiar bien, hacer viajes. Vivíamos bien. Como a la edad de 10 años, sí yo empiezo a ver que había diferencias en el matrimonio de mis padres y eso, a medida que fue pasando el tiempo, pasó a discusiones, a altercados. Ya como cuando yo tenía 13 años, sí yo miraba tratando de dibujar lo que sucedía en casa, porque mi papá, de tanto andar en la calle, de tanto esforzarse, de tanto andar afanado, tuvo varios tropiezos, tuvo señoras por fuera, tuvo hijos por fuera. Se le armó un desorden de vida y después arrastró con ello, pues, toda la familia. Sin embargo, él era un excelente padre en prácticamente todos los aspectos que alguien puede ser un buen padre, él lo era. Entonces era algo muy paradójico porque nosotros sentíamos que nos quería, que nos amaba, que nos tomaba en cuenta, pero a la vez venían muchos problemas a la casa a razón de él. Entonces eso hace una confusión tremenda en la cabeza de un niño. Y uno empieza a creer que fue uno o es, ¿qué será? ¿Qué no tiene mi papá acá? ¿Qué busca en otro lado? ¿Qué sucede? Empieza a cuestionarse, pero no tiene respuestas. De ahí en adelante, a los 13 años por ahí, me presentan la cerveza, ¿verdad? El cigarro, y empieza una vida desenfrenada, toda mi juventud, que duró varios años. A los 14 años me expulsan del primer colegio, a los 15 me expulsan del segundo, voy a dar un internado. Ahí en el internado termino mis últimos 3 años del bachillerato. Difícil porque pues teníamos aquí en Tegucigalpa todo lo que queríamos, todas las comodidades, una cama caliente, agua caliente, comida y todo lo que uno pueda querer. En realidad en ese momento uno lo ve como que es normal tenerlo. Cuando yo llego a un lugar difícil, uno se da cuenta que cada una de esas cosas, hasta un baño con agua caliente es una gran diferencia, ¿no? Pero así estuvimos, no había opción de renunciar ni de escaparse. Estuvimos en Támara 3 años. En un internado de solo habíamos varones, éramos 180 varones, todos por diferentes razones, pero todos cumpliendo la condena que nos tocaba. La pasamos muy bien porque uno hace una amistad muy profunda cuando está viviendo con una persona 24/7 por varios años. Pero lo malo es que se adoptan muchas cosas que uno tal vez no traía, en algunos defectos o algunas mañas que uno no traía, ahí uno las aprende todas. El matrimonio de mis papás dando tumbos, pero siguió. Mi mamá creo que se aferró al hecho de que ella no quería perder su matrimonio, y también para esas alturas también ella conoce de Dios, y eso se vuelve un bastión en el hogar de mis padres, porque gracias a esa pequeña pero gran diferencia fue que mi mamá nunca renunció al hecho de seguir peleando por su matrimonio y mantenerse ahí, ¿verdad? En mí todo fue creciendo, el desorden, me gustó la vida loca,
Después empecé a consumir bebidas de otra manera, ya después de los 16 años en adelante ya se convirtió en un pasatiempo favorito. Me gustaba mucho, cambiaba eso mi personalidad, yo era bien cohibido, yo era bien... Las mujeres me encantaban, pero no les hablaba. Pero ya con la bebida se suelta uno. Entonces me empezó a gustar esa parte de mí que yo no conocía. Sin embargo, en ese momento yo nunca supe que estaba haciendo mal. Todo el mundo bebía, todos mis amigos bebían, en mi casa también, todo el mundo bebía, había fiestas constantemente. Mi papá acostumbraba a tener bebidas, entonces me robaba una botella, me robaba otra, nos daba dinero, nos íbamos a pasear. Y aquella vida de desorden fue continuando siempre. Bajé inclusive mi rendimiento en la escuela, después me logré graduar. En un internado no hay opción de no graduarse, ahí lo ablandan a uno, hasta que salí de bachillerato, regresé a Tegucigalpa y ahí estuve prácticamente un año viviendo una vida loca. Las mujeres ahí se convirtió en otro problema porque pues siempre me habían gustado, obviamente, ¿verdad? Y ya viniendo de un internado 3 años solo con varones, ya imagina como uno empieza a ver a las mujeres ya de una manera más bien enfermiza, ¿verdad? Pero siempre tenía mis novias, el problema era que en la noche yo me transformaba en otra persona y empezaba una vida loca, ¿no? Para la edad de 18 años empiezo ya a ver qué quería hacer de mi vida, 17, 18 años, me voy a Estados Unidos, vivo un año allá, regreso, ya más claro, mi primer año de universidad lo perdí completamente, pero decido estudiar. Fíjese que era un desorden en todo aspecto, pero sí tenía ambición de triunfar, tenía ambición de hacer dinero, entonces eso me motivó a volver a los estudios. Estuve prácticamente 2 años, estuve un año en Estados Unidos y estuve otro año que estuve en la autónoma, pero estuve paseando, ¿no? Solo creo que pasé una o dos clases. Yo pasé en una universidad privada, empecé a estudiar fuerte, me gradué de ingeniero en el tiempo óptimo, eran 4 años y medio, 5 años, ya en una universidad privada. Y, y ahí empiezo medio a corregir mi vida. ¿Por qué digo medio? Es porque en lo profesional sí empiezo a ponerme en orden, pero en todo lo demás estaba peor cada día. Cuando regreso a Honduras, hago nuevas amistades, más mi grupo habitual de amigos, pero la bebida era algo exagerado, exagerado y permanente. Prácticamente descansábamos 1 o 2 días a la semana después de seguir bebiendo. Y las horas interminables hasta el amanecer, si era posible, por lo menos el viernes, el sábado, era a amanecer. Después de eso, empiezo a trabajar, me puse a ir bien el trabajo, como los 2 años de estar trabajando, una empresa que tenía mi papá, constructora, cierra la empresa, empiezo solo, mi papá siempre dándonos un apoyo económico, me meto en un proyecto de casas con mi hermano y empezamos a trabajar, a querer desarrollar ese proyecto. Aquí casualmente en San Ignacio, pero era un terreno que era de toda la familia. Y lo convencimos a todos de que era un proyecto. Obviamente hasta ese momento mi papá mandaba, entonces dijo, no, se va a hacer el proyecto y punto. Y Sergio va a ser la cabeza porque yo era el único ingeniero. Y mi hermano conmigo en la administración y empezamos aquella lucha por querer desarrollar ese proyecto. Todo empieza bien hasta el momento que empezamos a querer lograr ventas, todo empieza a ir mal. Para ese entonces me mandan a un banco, yo consigo un financiamiento, pero después cuando no lograba cubrir lo que había que pagar, porque obviamente la casa modelo no se vendía, empiezan los del banco, ya saben, ¿verdad? Primero son sus amigos y después son sus enemigos, como normalmente pasa. Entonces empiezo yo por primera vez en mi vida a tener la presión de una deuda con hipoteca, ¿verdad? Y de no saber para dónde agarrar y de no saber cómo pagar. Las tarjetas de crédito empiezan a complicar, la agencia le debía el carro que andaba, todo empieza a derrumbarse y mi papá todavía tenía una cierta capacidad económica para ese entonces, pero yo también estaba como queriéndome demostrar a mí mismo y demostrarle a él que podía. Y también él no estaba en una condición como para decir, ahí está, sino que él estaba también luchando en lo suyo.
Entonces empieza el problema de no poder vender, empieza el banco a llamar 1 mes, 2 meses. Ya cuando vamos como para 3 meses, 6 meses de haber terminado la casa modelo y 3 meses de estar queriendo vender, ya llevan 9 meses en total. Se pone fea la cosa porque ya el banco pues, nos manda un citatorio, un abogado y todo lo demás, y se empieza a complicar. Para ese entonces yo había terminado esa casa modelo con muchos préstamos, inclusive me había puesto unas ventanas al crédito. La persona que yo le di a la ventana se paró. Yo estaba solo ese día, fíjense que casi siempre tenía gente ahí trabajando y se bajó y me empezó a hablar de un solo. Solo me dijo, ¿tienes 5 minutos? Sí. Y me empezó a contar prácticamente su vida. Y me impactó bastante porque él llegó a un punto que me dice, fíjense que yo estaba en una condición bien, bien delicada, queriendo levantar mi empresa de ventanas al punto que yo decidí tirar la toalla, declararme en quiebra y explicarle a mi esposa el problemón en que estaba. Pero un día dije, voy a hacer mi último esfuerzo. Se propuso él un tiempo, no sé si fue 1 o 2 semanas, un tiempo para ver si agarraba contratos. Y concluyó con que no le cayó ningún contrato. Y me dice, a partir de ese día, yo decidí que le iba a decir todo a mi esposa, porque las cotizaciones que me había entregado todas las 2 semanas, ninguna salía positiva. Todas me decían que no, que ahí me iban a hablar. Y ese amigo me dice al final, me dice, pero pasó algo. Me dice, el día que yo le iba a contar a mi esposa, que el viernes, yo me esforcé la semana como nunca. Y cuando llegué a contarle a mi esposa, cuando iba en camino, me paré abajo de un árbol y me estacioné y yo dije, aquí voy a inventar qué buena paja le digo a esta mujer, porque si yo le digo tal cual está la cosa y que es responsabilidad mía todo el problema, me va a matar. Entonces cuando estaba en aquel árbol, él se sintió con aquella peso de los problemas y todo, y le empezó a reclamar a Dios en medio de su desesperación, porque le dijo, yo no le soy infiel a mi esposa, estoy luchando con una empresa de 4 empleados, pagando un carro al crédito, no le hago mal a nadie, le dice, ¿qué te cuesta? Le decía a Dios, bendecirme con esto, si no es mayor cosa, solo quiero que todo me salga bien. Pero en ese momento se acordó que había vivido tal vez 20 años, los últimos de su vida, sin acordarse de Dios. Pero ahí estaba en ese momento reclamándole que por qué no lo apoyaba. Y en realidad nunca le había pedido un apoyo, nunca le había pedido una consulta y se había peleado. En ese momento yo me acordé que desde que me expulsaron a mis 14 años también fue peleando con un cura, peleando con una disciplina católica. Me escapé de una misa y de ahí me expulsaron y no quise volver que nadie me volviera a decir nada hasta que me metieron en la disciplina militar y ahí tuve que escuchar a la gente. Parecido a lo que había vivido yo, me empieza a contar y me dice, tenía este problema, mi esposa, ambos vehículos, 2 vehículos, uno de ella, uno mío y uno de la empresa, todo me lo iba a quitarme. Después de que le reclama a Dios, le terminó pidiendo perdón a Dios, porque cómo le iba a reclamar algo que a alguien que se había olvidado toda su vida de él. Después de eso me dice que a mi casa, le dije a mi esposa que se sentara en el comedor, le conté absolutamente todo. Y ese todo incluía que inclusive iban a sacar a nuestros hijos de la escuela por falta de pago. Aquella mujer se levantó, me dio una palmada así en mi hombro, me dice, ya es tarde, estamos cansados, Dios nos ha sacado de otras difíciles, nos va a sacar de esta, no te preocupes, vamos a seguir adelante. Y se dio la vuelta y se fue la esposa para el cuarto. Entonces él dice que a partir de ahí él sintió, me dijo, Dios, ella había mencionado a Dios, no lo había agarrado a bofetadas, ¿no? Él se quedó como, ¿qué es esto? Dice que a partir de eso llegó el lunes a su oficina con otro entusiasmo, ya no decidiendo cerrar, sino que decidiendo esforzarse más. Y a partir de eso le dieron lo llamaron y le dijeron, fíjese que usted llamó el viernes que quería un contrato de una ventana, si usted no fue el más barato de la cotización, pero llamamos a la persona que lo había cotizado más barato, dice que acaba de agarrar un proyecto grande y que si agarra el de nosotros también nos va a quedar mal. Entonces estamos llamando a la persona que hizo la segunda oferta mejor para ver si quiere hacerlo por el precio de la primera y en un proyecto que no me acuerdo si eran 300, 400 mil empiras, una diferencia como de 10,000 empiras. Le digo, claro que sí, yo lo quiero hacer. Y con ese proyecto él arranca. Y ahora han pasado 6 años, me dice, yo estoy solvente. Me dice, mire que mi empresa está súper bien, ya no le debo a nadie. Me dice, más bien me estoy haciendo el local donde funciona mi empresa.
tengo 6 empleados, ya no tengo 4, ya los carros son míos, y mi empieza, pues, es más, me dice, después de que yo miraba que en la casa yo le ponía las ventanas, las personas decían, y ahora la mudanza. Entonces se me ocurrió y compré un camión, y ahora tengo un pick-up y 2 camiones, porque ahora hago mudanzas también, después de poner las ventanas. Y Dios me fue revelando y me fue mostrando. Y ahora mire, me dice, yo no sé por qué, yo iba pasando por acá y vi la casa y me bajé. Yo no la estaba contando, me dice, yo solo le quería contar esto, yo no sé si Dios lo puso en mi corazón, pero le quería contar esto, que siempre hay otra oportunidad, pero es con Dios, no es de otra manera, me dice. Y mire, yo no le vuelvo a hablar, yo no le vuelvo a cobrar, yo no le voy a cobrar intereses por los meses que usted me dé. Y ni siquiera vuelvo ni a venir ni a llamarlo. Me dice, cuando usted vende esa casa, me dice, yo sé que usted es una persona correcta, usted me busca a mí, me paga mi dinero y se acabó. Me dice, yo no le vuelvo a molestar. Se dio la vuelta y se fue. Mire, esa conversación duró 15 minutos, tal vez. Él no me dijo nada, no me preguntó nada, no me invitó a fraternidad. Era un hombre de iglesia, pero de fraternidad realmente. Pero mira, ahí empezaron a hacer muchas revelaciones en mi vida de todo lo que había pasado, porque ese hombre, al contar eso, había contado las responsabilidades que tenía como hombre de cubrir los gastos de una casa, de una familia. Yo ni siquiera eso tenía. Yo seguía viviendo la vida loca. No me había casado. Ya tenía 30 años. Y seguía bebiendo, fumando, parrandeando, mujeriando. Entonces me dejó un pensamiento de que Dios me había hablado a través de él. No sé, a usted le ha pasado a través de una papeleta o a través de que alguien le diga algo, pero si le ha pasado, tal vez sabe de lo que yo le estoy hablando. Cuando a usted le suceden estas cosas, usted no tiene ninguna duda de que ese mensaje, de que eso que le pasó, de que eso que le contaron, o de que esa persona que lo fue a buscar era un mensajero de Dios. Y ahí es cuando uno empieza a sentir la presencia de Dios fuerte. Y también al mismo tiempo un poco de miedo, porque hasta ese momento solo hemos andado en las patadas. Entonces creemos que Dios es un Dios castigador, ¿verdad? Que nos va a llamar al orden. Y sí nos llama al orden, pero como lo hicieron padres, de manera cariñosa, sutil. Yo empiezo a buscar por todos lados que me había invitado, si me habían dicho de alguna iglesia, dónde había quedado el hilo de mi relación con Dios en ese momento. Me acuerdo que mi papá me había invitado a estas reuniones, asisto al colegio de ingenieros, a una reunión como estas, y ahí empiezo a querer cambiar. Fíjense que cuando llegué me dijeron, apunte ahí, lo que usted necesite, apúntelo ahí, que Dios me lo va a conceder, no hay problema. Yo, incrédulo, porque no creía, sinceramente, no creía. Me acordé en ese momento que una vez me había invitado mi mamá a tomar un café y me había dicho, escucha, ¿de cuánto dinero es ese proyecto? Y yo le decía, el proyecto es de 8 casas. Y tenías el dinero, no, lo fui a sacar prestado un banco. Tenías el diseño, no, una arquitecta ahí lo dio fiado y arrancamos. Y tenían los clientes, no, no tenía ni un cliente. Y después de eso, ¿cuántas casas has hecho? No, yo he hecho como 2 o 3 casas, le digo, pero así en confianza, porque todavía casas para la venta que tienen que tener un nivel de acabado muy, muy estricto, ¿verdad? Entonces no había hecho. Entonces me dicen, ¿y vos querés que suceda todo eso y que también el cliente se vaya feliz y que quede bonita la casa? Y todo el mundo feliz, pagarle al banco, el banco feliz, tu cliente feliz, vos feliz. Y vos sabías, me dice, que ni la hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios. ¿Cómo pretende que todo eso suceda si vos nunca le has pedido a Dios eso? Es casi, casi imposible. Y mire, en aquel momento, porque ella me contó eso, yo ya le debía al banco. Y yo más bien enojado le digo, papá, le digo, mira, eso se maneja así. Nosotros aquí en la tierra, le digo, Dios aquí arriba y los negocios andan aquí en medio, pero para abajo, no para arriba. No me van a decir que Dios en vez de los negocios, que Dios tiene que ver en la suerte que nosotros corremos, o que le puede pedir a Dios algo y va a suceder aquí en la tierra. O sea, eso es lo más absurdo que yo he vivido en mi vida. Fíjate que ando con tantos problemas y vos me venías a contar este cuento, le digo, sinceramente, más bien me sacaba de onda, le digo, porque eso es como de una película, le digo, no sucede. Le digo. Bueno, yo te digo que sí, me dice, deberías de probarlo. Y fíjense que eso me lo dijo tal vez 2 meses antes de que yo entrara en problemas con los bancos. Y no le quise escuchar. Más bien me enojó. Ahí empezó como una película, a dar vueltas desde que era joven, lo malo que había hecho. Eso duró como una semana. A la segunda reunión que vine acá, le dijeron, póngale aquí lo que usted ocupe, mire, póngalo con fe.
No tenía revés y derecho como este. Eso sí, estaba bueno. Solo tenía un lado, solo le puse a vender la casa, porque yo con eso empezaba a arreglar todo. Fíjese que no había pasado ni 15 días, me llama una muchacha y me dice, fíjese que yo fui a ver la casa, se la mostré. Muchacha era una mujer 4 años menor que yo. Se la había mostrado en ese tiempo, cipote de 30, cipote, digo yo. O sea que ella tenía como 20 y pico, cuando yo pensaba que ella tuviera una capacidad y demás. Yo dije, otro curioso que anda viendo el proyecto y la voy a enseñar. Al final se le enseñé y se fue, ni me acordaba de ella. Me llama un lunes, me acuerdo y me dice, fíjese que a mí me gustaría irlo a visitar para contarle algo. Yo hablé en mi banco, trabajo, y está casi aprobado el préstamo por la cantidad que usted pide por su casa. O sea que puedo optar a eso, solo quiero hablar con usted para los detalles. Permiso. Entonces, llegó, me dijo que yo más bien quiero ampliación, quiero hacer esto. Un cuarto que tiene una empleada, bote todo eso, bote la pila, saque todo eso, hágamelo un estudio. Y el cuarto que es de empleados, hágamelo afuera. Yo dije, esta mujer no va a tener ni siquiera la prima y pidiéndome que yo demuela y que haga cosas nuevas. Es mí adentro. Al final me dice, ¿y cuánto me costaría? Me dice, yo, mire, me puse con una calculadora así en el escritorio. Ella estaba al otro lado. 10,000, le digo yo. 8,000, 10,000, no me acuerdo. Dólares. Y ella me dice, está bien, hagamos trato, pues. Yo me quedé así como, ajá, y así de fácil. No le había dado ni un documento. Me dice, llévame mañana los documentos a tal y tal lugar. Cuando ya me dice dónde era y qué oficina trabajaba y todo lo demás, yo digo, es cierto. Fui a sacar una copia, me acuerdo, aquí nomasito, a un lugar de fotocopias. Mire, yo no completaba ya ni para las copias. Ni para eso. Me acuerdo que me cobraron como 5 lempiras, 80 centavos. Yo así, miren, con las copias en la mano y no hallaba qué hacer porque la muchacha me dijo, sí, sí, son 5 lempiras y yo quedaba viendo las copias y quedaba viendo y no hallaba cómo pagárselas. Entonces le digo, déjeme ir al carro, le dejé la billetera en el carro. Yo creo que no andaba. A eso llegué, allá en el carro, abro una consola que tenía ahí, pero en realidad lo que tenía era ganas como de llorar, una desesperación, porque tenía aquella emoción, creía que era Dios respondiéndome, pero a la vez, de esas yo había tenido montones de esas situaciones de que me decía alguien, cerremos el trato, y ya cuando nos íbamos a sentar, nada. Inclusive una vez, un amigo que se había graduado conmigo allá en el internado, hicimos contrato y todo, fíjense, y me habló que iba saliendo de la casa, en aquel tiempo no había celular, y me habló voy para allá, y nunca llegó. Y yo aprendía que en ventas, cuando el cliente llega, llega solito, si usted no lo esté molestando. Y el cliente nunca llegó. A los años me lo encontré y me dice que te quiero un rumbo allá con mi esposa, tu proyecto, y encontramos otro proyecto y caímos ahí, invertimos ahí, y disculpa, fíjate que nunca te llamé para decirte que me disculpara, pero nunca llegué. Entonces yo pensando, cuando pude haberlo cerrado, no lo cerré y esta señora me está diciendo que me vaya con esta copia. No puedo llevarla por un 5 lempiras, pinche. Era una desesperación bien feo, algo del corazón se me iba a salir por la boca. Fíjense que me acuerdo que tenía un poco de moneda ahí, agarré la moneda, cabalito, le digo yo, mira, ahí sobra, pero quédense con el puerto todavía. Y me fui corriendo con aquella copia, la mujer lo leyó todo, me dijo, ¿tiene tiempo? Vamos donde el abogado. Tenía el abogado casi en el mismo piso donde ella trabajaba. Después me di cuenta que el abogado era el esposo, ¿no? Pero siempre fungía como abogado en el banco. Y me dice, yo veo todo bien aquí, licenciada. Le dice, si quiere darle la prima, nombre de ese. Y yo iba a dejar unos papeles, a dejar una fotocopia. Aquella mujer me dijo, ahora vamos a mi oficina. Y me dijo, anda recibo. No, se me olvidaron, fíjate. Le digo, ¿y qué fue que le digo? No me llevado un recibo nunca, y nunca me imaginé que iba yo. Me dice, denle su identidad, ya lo voy a hacer. Te voy a dar $10,000, me dice, solo para que arranque. Me dice, complemento de la prima se lo doy en 30 días. Y con esto tal vez usted pueda arrancar las mejoras que yo le estoy diciendo. Perfecto, le digo yo. ¿Cómo no? Y yo le di mi identidad. Ella hizo un cheque y me lo pagó. Yo salí que me temblaban las piernas. Mire, yo había, de esa venta, yo había hecho cualquier cantidad de cosas. Había pintado la casa como 3 veces de diferente color, le había puesto jardín, le había pintado, le había colgado unos
geranio en la entrada. ¿Qué no le había hecho? Porque cuando llega la gente a comprarle una casa, a uno le dice, mire que es que es muy árido este patio, entonces usted le pone grama, es que es muy feo y es blanco, usted lo pinta de amarillo, es que está rajado de allá y yo lo he maciado, o sea, yo le había hecho de todo. Cuando uno ha tratado de hacer unas cosas en su fuerza y no lo ha logrado, y después viene Dios a través de escribirlo acá, y lo hace, ¿verdad? A uno le entra como una emoción, pero también como un temor. ¿Qué es esto que está sucediendo? Yo sabía que eso venía de Dios, porque sencillamente Él había retenido hasta el punto que yo había dicho, no puedo, necesito ayuda de Dios, y debido a eso yo había llegado a ese lugar, y debido a eso yo estaba queriendo empezar a cambiar. Entonces el trato que quería Él conmigo, eso me llenaba de miedo, sinceramente era de miedo. Agarré aquel cheque, empecé a pagar. En el momento fue tan rápido que ni siquiera reparé mucho, pero yo no tenía ninguna duda que eso es una respuesta de Dios. Empecé aquel proyecto, fíjense que después, aunque tenía un desfase de 9 meses, al final, como por 3 meses, se salió en los 2 años y medio que se quería hacer. Después yo decía, recapacitando, ¿qué pasa? ¿Verdad? Porque la gente decía, es que esos proyectos de townhouses pegados en un solo circuito. Había habido una persona que vino de Guatemala, hizo un par de proyectos de esos fallidos. Entonces la gente creía que en Tegucigalpa todo el mundo que andaba haciendo los proyectos andaba queriendo estafar. Y en esos tiempos eran los primeros proyectos de ese tipo. Relacionaban el problema que había habido con el tipo de proyecto. Pero después de eso, que sucedió de que como que Dios abrió el grifo, que no lo puedo llamar de otra manera, empezaron a suceder cosas que la gente me decía, pucha, y aquí sería mi casa, y usted miraba una tierra, y decía, y aquí la puedo tener, pero rosada. Sí, rosada, claro. Vaya, pues le voy a dar la prima. Decía, ¿cómo estando construida la casa? En aquel tiempo nunca nadie me pagó esa casa ni una prima. Y ahora que yo le digo que en una tierra iba a ver su casa, la gente me da dinero. Es una confianza exagerada. Mire, todo el proyecto se desarrolló súper rápido y ahí empecé a ver que las cosas ya, eh, o sea, había una bendición sobreabundante que venía de Dios. Hasta el punto que, para no volverle a contar de ese proyecto y ese problema específico, llegó una señora que me estaba comprando la última casa de todas, pero yo con mi fondo estaba haciendo otra casa enfrente. Ya cuando se la estábamos terminando, ella llegó y quedó viendo la casa así enfrente. Y me dice, ¿verdad que le hizo los mismos detalles que yo le pedí acá? Eran cosas particulares que ella quería, ¿verdad? Entonces le digo, fíjese que sí, se me olvidó decirle, pero me pareció de buen gusto su idea, entonces las mismas modificaciones que usted pidió, yo se las hice a esta. No le pedí permiso, pero la fui tomando. Le quedó bonita también. Me dice, fíjese, me dice que ayer me habló mi hijo que viene a vivir de Estados Unidos para Honduras, me dice. Entonces, a mí me gusta y me gustaría que viva enfrente de mi casa. Yo le voy a dejar, creo que eran 20,000 en aquellos tiempos, un montón de plata. Se lo voy a dejar como depósito, me dice. Si él viene de su viaje y le gusta la casa, que se la quede. Y él me remonta los 20,000 a mí. Yo, perfecto, dejen los 20,000. Y aquella señora sacó su chequera y eh, me quedé asustado porque digo yo, todo lo que se ha tratado de hacer y no se logra. Y esta señora viene a ver su casa, a ver la pintura. Termina llevando dos fracturas. Como que usted vaya a comprar una Coca-Cola y al final se lleve dos. O sea, sí. ¿Qué probabilidades hay de que eso pase, ¿verdad? En la vida real? Muy pocas. Pasamos ese proyecto, mira, ahí empiezo, en ese mismo tiempo empiezo a cambiar mi vida, porque yo tenía un problema de alcohol y tenía un problema de mujeres. Entonces, pero yo creía que era yo. Hay un retorno aquí. No sé, que verme la dama. Hay un retorno ahí. No sé si en la grabación le va a salir, pero yo puedo seguir, no hay problema, pero sí, no sé. Bueno, entonces, empiezo a dejar aquellos problemas. Me acuerdo que me fui al lago Yohoa, mire, venía con una goma tanto moral como de esas gomas como de que uno siente como que se envenenó, algo espantoso. Me acuerdo que estaba a través de un vidrio, fíjense, y al otro lado, un carro polarizado, que no se miraba nada, estaba el presidente de mi capítulo. En el lago Yohoa, en un hotel, en un domingo, yo me acuerdo y dije yo, ¿qué posibilidades hay de que este tipo venga aquí? Y que esté aquí y yo me encuentro en esta condición que era como un envenenamiento, yo no podía parar de vomitar, era algo exagerado.
Entonces empezaron a suceder cosas como esa de que yo decía, ¿qué es esto? Al tipo yo ni lo saludé, pero si era una confrontación, ¿me entiende? Como cuando usted está haciendo algo mal y se ve en un espejo, usted dice, esto no es normal, vienes en un hotel en la Boyojoa, encontrarse a la persona que lleva el liderazgo de su capítulo. Entonces ahí me acuerdo que hice una fiesta, construí mi casa, la inauguré, una casa muy bonita que no hubiera soñado yo antes de todos estos problemas tenerla. La construí y no le debía a nadie, la hice con dinero propio, porque había ganado no solo en ese proyecto que le conté, sino que en otro. Pero miren que al final de la fiesta me pasaron los tragos, me caí, le di una tontería a la esposa de un amigo, me tropecé y casi hago caer a otra persona mayor. Yo al día siguiente yo dije, se acabó, no lo voy a ver en mi vida. Y tenía el problema, una ansiedad horrible, que han bebido, yo me imagino que ustedes casi no, ¿verdad? Pero los que han bebido saben que cuando eso vuelve un problema crónico es bien tremendo. Pero fíjese que yo vine acá y escuché que alguien dijo, yo tenía un problema de ansiedad, y eso me era nervio, ansiedad, y me llevaba a recaer en la bebida. Entonces le puse aquí a Dios que me quitara la ganas de beber. Y yo, bueno, voy a hacer lo mismo, y no me había ocurrido que la papeleta tenía esos usos. Entonces le puse ahí, Dios, quítame la ganas de beber. Y de fumar, ya parece entonces yo llevaba 2 años sin fumar, fumaba desde los 13 años, bastante. Entonces empiezo, mire, como magia, porque no lo puedo llamar de otra manera, solo que obviamente que ahora sí lo puedo llamar un milagro, pero en ese entonces, después de que yo pongo eso, yo me acuerdo que me llevan y yo siempre compraba una botella enterita para mí, de cualquier bebida, pero me gustaba tomar bebida fuerte, no cerveza. Y cuando me llevan le digo, no tengo ganas de una bebida fuerte, voy a tomar una cerveza. Entonces me llevo aquel montón de cervezas, como 20 cervezas, según yo haciendo el paso de cervezas a tanta bebida que yo me metía y voy a tratar. Pero mira, aquella cerveza no me bajaba, era una espuma horrible y por razón yo no dejé de tomar esta cerveza, si es horrible. Digo yo, ¿quién se le ocurre tomar esto? Pero fíjese que pasó a otra reunión, porque yo seguí siendo amigo de mis amigos de toda la vida y todos bebían y bastante. Entonces tenía que ir a las reuniones y escucharlos y estar con ellos mientras ellos bebían. Pero fíjense que Dios en su infinita misericordia, de menos me acuerdo ya, llevaba la cerveza y la llevaba de regalo porque no me las tomaba. De ahí que se aparta la bebida completamente de mi vida. Tengo 15, entre 15 y 16 años que no volví a tomar para nada, para nada, para nada. Que hoy en día yo me encuentro gente con la que yo bebía y cuando yo les digo que llevo esa cantidad de tiempo y que no bebo nada, se escapan de caer del susto porque era algo bien tremendo lo que hacíamos y la gente, muchos de ellos siguen bebiendo. Pero yo, fuerza de voluntad no lo puedo llamar así, sinceramente, que el Dios hizo como un borrón y todo, porque yo aquella ansiedad y aquello que tenía por beber un jueves, ya no lo tengo. Inclusive usted me puede poner una cerveza y me puede decir, esta cerveza es buenísima, y yo le puedo tomar un trago. Si es buena, no es buena y devolverla. No tengo ningún problema de ansiedad, de creer que pues, voy a probar y voy a recaer. O sea, eso está como que usted lo hubiera borrado de mi vida completamente. Lo de las mujeres también, desde que me casé, gracias a Dios, se acabó. Tuve muchas cosas que venían a mi mente de lo que había pasado en el lugar de mi padre. Entonces decidí por convicción y obviamente que también Dios me ha dado la fuerza de voluntad de no andar, como quien dice, cuidando el toro con vara corta, o si tiene un problema como ser las mujeres o lo que sea, no tampoco ande tentando, va cambiando teléfonos, dando jalones. Entonces yo lo saqué completamente. Entre todo, yo no le voy a decir que soy un santo porque sí tengo problemas, tengo defectos, tengo un montón de cosas que todavía pudiera corregir. En lo económico, ha habido un bache de los últimos 3, 4 años tremendo. Pero ahora qué, yo veo para atrás, yo antes era un afán de hacer miles de mentiras, ahora que yo tengo comida en la cena, yo voy feliz a dormir. No tengo ningún problema de que si al día siguiente va a haber, sí, ojalá que haya y que haya lo suficiente. Pero no estoy afanado por hacer aquellos proyectos. Cambia la visión como vemos el dinero, la cambia Dios completamente. De que usted tenga salud, inmediatamente usted tiene salud
y ve para atrás y dice, pues si tengo salud, prácticamente tengo dinero, porque si no la tuviera estaría pagando en doctores y en hospitales toda mi enfermedad y no tuviera el dinero. Entonces, lo aprende a ver uno diferente. Problemas han pasado, perdimos a mi papá hace 3 meses, sobre 3 a 4 meses. Se fue a toda una lucha contra el Alzheimer por 5 años, como por 10 años en total, pero fea, 4 años, 5 años. Pudimos cuidarlo hasta el último día en la casa donde él vivía. Al final Dios nos regaló un complejo donde vivimos todos los hermanos y mi mamá. Entonces, entre todos pudimos dar una calidad de vida a mi papá sus últimos años, de atenderlo, de cuidarlo, de darle de comer, de cambiarlo, de bañarlo, enfermeras, todo, y una provisión económica para lograrlo. Que cuando él se fue, todo el mundo dijo, escucha, pero ustedes tienen que estar felices porque el hombre vivió una vida plena, hizo todo lo que quiso, viajó todo lo que quiso y después en sus últimos años tuvo una atención tan espectacular como la que ustedes le dieron. No estuvo solo 1 minuto de su vida en sus últimos 5 años, aunque ya le fueron menguando las habilidades. Ya era como un niño. Y hace 3 meses partió, pero lo sufrimos, estuvimos tristes, pero sí con una convicción de que él iba para allá. Él conoció a Dios antes de todo ese problema y logró cambiar. Y todavía de chacada lo pudo llevar un poco hacia Dios. Entonces sí tenemos problemas, tenemos pérdidas. Mi hermano estuvo enfermo el año pasado de gravedad y ahora está bien. Pero como le digo, hay una batalla, uno siente que la batalla que viene mañana usted ya la tiene ganada si usted está con Dios. Si anda solo va a tener unos miedos, unas cuestiones feas, pero si usted anda con Dios, anda tranquilo. Y esa paz, sobre todo entendimiento, es la que solo la puede dar Dios y la que le vengo a presentar hoy. En lo demás, pues, en lo económico, ahí vamos, en la relación con la señora. Usted sabe que las mujeres son un poco complicaditas, ¿verdad? Pero yo siento que las cosas que faltan por cambiar, Dios las deja en nuestra vida como diciendo, es que tenés demasiado, te vas a alejar de mí. Y en realidad eso es bonito, es bonito. Mire, andar solo de Dios, pero como que usted va agarrado de la mano de un papá cuando está aprendiendo a caminar es algo especial porque usted entra en un grado de confianza diferente. Antes todo lo daba por hecho y ahora está pensando que todo lo que le va a dar Dios es un regalo más. Entonces, es una seguridad muy especial. Lo demás en mi vida está por verse. Tengo 3 hijos, tengo una esposa, todos con salud, gracias a Dios, vivimos muy bien y contentos. Una armonía que nos permite vivir plenamente y pasar felices. Hasta perros pude tener en mi casa. Así que estoy feliz, vivo en las afueras, en una casa, prácticamente como una casa de campo y allí vivo y eso nos ha traído mucha felicidad, mucha concordia y además está el resto de mi familia rodeándonos, lo que nos hace estar más felices, más en confianza, también apoyarnos bastante, como eso que te conté que sucedió con mi papá. A partir de ahí, la fraternidad ha sido muy especial. Soy presidente actualmente, fui 2 años, no fui directivo, pero fíjese que ahí me quedé ahí en la mesa de los servidores. Ahí estuve los 2 años que no fui directivo porque sinceramente este es un trabajo fuertecito, ¿no? Un trabajo que ocupa nuestro dinero y usted siente que cuando Dios le responde, usted debería responderle también. Entonces, ahí estaba en el equipo de servicio. Sahel es el primer Sahel que yo fui, se lo recomiendo a los que no han ido, definitivamente ahí empieza un cambio. Es bonito venir a estas reuniones, es bonito oír las historias de cambio de vida, pero donde va a dejar usted esa mochila de plomo es un Sahel. Así que el que no he ido yo se lo recomiendo. A la fraternidad le debo porque fue el vehículo que nos llevó a esa dirección, a encontrarnos con Dios. Entonces sí, un gran cariño, un gran respeto, siempre andamos en actividades, siempre estamos pendientes de lo que sucede en nuestra querida fraternidad, porque lo menos que podemos hacer después de que ayudó a salir de tantos problemas es devolverle con un poco de esfuerzo, con un poco de servicio, ¿no? Hacia la fraternidad. El día que llegué por primera vez, hice una oración, que ahí fue donde empezó el cambio de mi vida. ¿Cuál le voy a pedir que ellos que lo hagan? Donde están, que lo hagan, pero cerrando sus ojos y
preferiblemente de una manera audible, repitan después de mí. Padre Celestial, hoy vengo a ti cansado a entregarte mis vicios, mis problemas, mis iniquidades. Padre, haz de mí una criatura nueva. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Tenme siempre a tu lado y ten siempre está tú en mi pensamiento. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, ese fue mi testimonio para honra y gloria de Dios, amigos. Muchas gracias. El testimonio de Sergio me ha gustado. Yo conocí a su padre.